Llévenos en oración, por favor. Claro que sí, pastor, una bendición. Sí, sí. Padre nuestro, gracias, Señor amado, por tu amor y misericordia por este día, Señor amado. Te presentamos, Dios bendito, en este momento, esta clase, Señor amado, donde tenemos la oportunidad de aprender, Señor amado, de tus asuntos, aprender e instruirnos, Señor. Te ruego que tú tomes el control de esta clase. Bendice al maestro, Señor, que tú seas bendiciéndole y dándole sabiduría, Señor, y que él pueda, Señor amado, darnos la clase de acuerdo, Señor, a lo que tú tienes preparado para cada uno. Te pedimos, Señor, que tú seas también bendiciendo a todos los que no han llegado y a los que van a ver esta clase, Señor amado. Sí, Por Señor. cualquier situación que sea, que tú los guardes, los cuidas y los bendigas, Señor. Todo lo ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Quisiera que fueras a el primer escrito que puse, que está después de la dirección del Zoom, que dice, o sea, pero arriba, perdona, No, bueno, está tenemos más arriba. asistencia. Dice curso teológico, Rudolf Bollman, el primero que puse. Ok, perfecto. Si lo puede abrir. Ah, ya se unió Frank por ahí. Tenemos dos. Estamos empezando. Teología del Nuevo Testamento. Sí. Frank, vamos a leer de el primer documento que envié para esta clase, que está Friday, que es de papel blanco, que dice Curso Teología Rudolf Bollman. Si lo ves y lo puedes abrir. Lo puse en mi archivo aquí. Dame un segundo. En el WhatsApp. ¿Tienes el WhatsApp? Sí, sí. Pues yo lo saqué, no me lo mandé. ¿Cuál es? Dice Curso Teología. Teología del Nuevo Testamento, dice el título. Dice ciclo 2, teólogos clásicos del siglo XX. Rudolf Bollman, una vocación teológica para una encrucijada cultural. Sí. Yo no lo había mandado, pero déjame buscar mi teléfono. A ver si es correcto. Lo envió ayer, ¿no? Sí, vamos a empezar con Rudolf Bollman y luego seguimos con Dietrich Bonhoeffer. Y esa es la clase de hoy. Teología del Nuevo Testamento. Ese es el libro, pero lo que te envié es como una bibliografía de él. All right. Está un poquitito más arriba. Está por Sí, ahí. antes. Curso teológico Rudolf Bollman. Eso mismo. Ese mismo. Sí. ¿Estamos? Sí. Ok. Yo voy a leer un poquito de eso y hablar. Vamos a leer donde dice rasgos biográficos. Dice así. Bollman nace en el 1884, hijo de un pastor protestante inclinado a la teología liberal y de una madre impregnada de devoción pietista. O sea, el papá era liberal y la mamá era de oración y de búsqueda de Dios. Sigue. Inicia sus estudios universitarios en Tübingen, dedicándose con especial entusiasmo a la historia de la iglesia. Estudió con los mejores profesores, Müller, Harnack, Gunkel y por ahí, todos los que mencionáis. Estos autores, protagonistas de la teología alemana de la época, marcarán las coordenadas dentro de las cuales Bollman elaborará paulatinamente su propio itinerario cultural. Empieza la enseñanza universitaria en Breslau en el ámbito del Nuevo Testamento, teniendo ocasión para entrar en contacto con Otto Soden. Ya en el 21 se traslada a Masburgo, escenario de su actividad académica a lo largo de su vida. En esta universidad sucede a su apreciado maestro Heidmüller. Entre el 23 y el 28 es colega de Heidegger. Heidegger es un existencialista. ¿Qué quiere decir? Que enfoca en que se conoce todo a través de
la experiencia de la vida, existencia. Acuérdense de que hay teólogos ahí que son más racionalistas, no enfocan mucho al hombre, sino nada más que la mente. Hay otros que son de moral, como Kant, y hay otros que son más existencialistas. Esto es una ola de pensadores existencialistas cristianos, que es el ser humano, lo que vale es cómo lo veo yo, y integralmente, en mi existencia, en mi vida. Y la base, lo más importante para Boltmann en el Nuevo Testamento es cómo eso ayuda a crear un nuevo estilo de vida, una iglesia diferente que vive diferente, una vida diferente, un mundo diferente. ¿Cómo vive la gente? Ok, seguimos. Heidegger, pues este hombre es de los principales existencialistas. Es interesante que con su existencialismo va a apoyar a Hitler. O sea que toda esta gente están ahí en medio de la situación de Hitler. Y todos son cristianos. Unos van a apoyar a Hitler, otros van a ir en contra de Hitler. Boltmann va en contra de Hitler. O sea que tenemos un montón de intelectuales en esa época, alemanes, los pensadores más importantes alemanes de la época, pero chocando unos con otros sobre el tema de Hitler. Los nombres mencionados serán también fundamentales para el diálogo y el debate en que Boltmann configurará su propuesta teológica como aportación a la encrucijada en que se venía produciendo. Durante el régimen nacional socialista, que es el nazismo, es una contradicción esto de nacionalsocialista, porque son en realidad lo que levantan es un régimen dictatorial, totalmente de derecha. Formó parte de la iglesia confesante. La iglesia confesante es la iglesia que se separa de la iglesia alemana por haber apoyado a Hitler. Así es que Rudolf Boltmann es un hombre cristiano de verdad, no es un mero filósofo, no es un mero teólogo. Y estos hombres como Dietrich va a morir, va a ser ejecutado por Hitler, el próximo que vamos a ver. Pero este es de los que intelectualmente se opone a Hitler, pero no llega a hacer lo que hizo Dietrich, que fue que Dietrich se unió a la resistencia. La resistencia porque su familia eran todos de la resistencia. Sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, todos estaban resistiendo a Hitler. Así es que Dietrich está no queriéndose envolver mucho al principio, al final se va a envolver por completo. Dice ahí en la 2, la dedicación total de Boltmann a la teología académica estaba animada por una preocupación pastoral. Era un hombre pastoral, pero va a ser bien teórico. Él va a ser bien teórico, porque estos alemanes todos son así, son bien teóricos. Voy a saltar a la página 4. Vamos a leer la página 4. Voy a ir saltando tengo ahí varios libros que quiero que miremos y me gusta que leamos porque así usted se recuerda de las cosas, no meramente de lo que yo digo. ¿Dónde está? Y puede ir luego a buscarlo cuando lo vaya a utilizar. Dice, este trasfondo personal e íntimo adquiere todo su relieve cuando situamos a Boltmann como protagonista activo en el escenario público del debate teológico de su época, que venía siendo el escenario de la teología alemana, que era bien científica, bien filosófica, bien universitaria, desde hace más de un siglo. De modo sintético podemos resumir el proceso de Boltmann. Se formó fundamentalmente en el contexto de la teología liberal, pero acogió elementos que le facilitaron la acción en la década de los 20, la teología dialéctica de Barth. Él va a ser influenciado por estos
teólogo, y va a tener una tendencia hacia usar la historia como instrumento para poder discernir la legitimidad de las fuentes que se van a usar para hacer el texto bíblico y de ahí poder interpretar cuál es la revelación de Dios, lo que es el querigma. Él lo llama el querigma. El querigma quiere decir en griego el discurso, el mensaje, la revelación. Y desde un punto de vista de Barth, él y Barth son parte de lo que se llama la neo-ortodoxia. La neo-ortodoxia, ortodoxia quiere decir conservador, tradicional. Pues neo-ortodoxia es que vamos a hacer por los principios conservadores, pero con algunos cambios, algunas cosas nuevas. Y eso es lo que es Barth, lo que es Boltzmann y lo que va a ser también Dietrich Bonhoeffer. Son neo-ortodoxos. No son los liberales, esos bien liberales, filosóficos, que cuestionan toda la Biblia, y algunos hasta dicen que la Biblia no es un documento inspirado por Dios. Y eso lo van a decir muchos teólogos alemanes. Estos señores que parecen bien universitarios, lo que hacen es defender la fe, más en un momento donde estos individuos están legitimando a Hitler. La herramienta de ellos contra Hitler es defender la Biblia, porque ellos lo que van a decir que la Biblia pues no acepta ese tipo de relación entre la iglesia y el Estado, donde hay un dictador que domina el Estado y domina la iglesia. Pues todo esto, que parece meramente una clase de universidad a unos estudiantes, es una protesta. Todo esto tiene que ver, ellos lo están viendo, están en medio de una lucha donde se está viendo un cambio cultural en Alemania, donde están usando la Biblia para justificar a Hitler y justificar el nacionalismo alemán, la posición de Alemania en la historia como el instrumento de Dios para poder traer la verdad al mundo. Y para poder traer la verdad al mundo hay que controlar el mundo, hay que dominar el mundo, hay que invadir el mundo. Y ese es el nacionalismo, el nacionalsocialismo. Desde un punto de vista, lo único que tiene de socialismo es el nombre. Pero, porque Hitler decía que él salía de las clases trabajadoras. Hitler tenía guerrilla, había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y creó guerrilla y fue preso antes de ascender al poder. O sea, creía en la lucha armada. No era marxista, era antimarxista, era enemigo él mete preso a todos los marxistas y los marxistas se le van a encontrar. O sea, que él no era socialista marxista. El socialismo que tiene ahí es de nombre porque él dice que él sale de las clases trabajadoras, del pueblo, que él es el pensamiento popular y de la gente. Y él quería darse esa etiqueta. Entonces se pone al nazismo, le pone el nacionalsocialismo, como sería un partido nacionalista de los trabajadores. Eso es lo que él quiere decir. Pero el principal movimiento que hace Hitler es que se acerca a los líderes de la iglesia alemana y les pide fidelidad al proyecto de Dios de levantar la sociedad alemana para llevar el pensamiento, lo mejor del cristianismo al mundo y de la sociedad alemana, porque hablar de la sociedad alemana era hablar de Lutero, era hablar del protestantismo, y el protestantismo necesitaba su oportunidad en la historia para traer el mundo a la verdad protestante. Los católicos tuvieron su momento en la historia. El Papa controló, hizo lo que quiso, llevó su evangelio al mundo europeo. Ahora le toca a los protestantes. Y los alemanes son los protestantes. Así es que todo eso estaba envuelto.
en este asunto. Vamos a saltar todo esto. La teología dialéctica en la página 6. Es dialéctica porque es bartiana, pero no es dialéctica filosófica de la historia como Hegel. No es que Dios se revela a través de las fuerzas antagónicas de síntesis, de tesis y antítesis, se forma una nueva síntesis, fuerzas que están ahí en la historia. No tiene que ver nada con Hegel, no tiene que ver nada con la filosofía de la historia. Dialéctica en el sentido teológico, el bien contra el mal, Dios contra Satanás, el cielo contra el mundo. Son dos poderes antagónicos que van a chocar y van a producir la revelación de Dios al mundo. En medio de esos choques y de esas crisis, pues que Dios se revela. Pero no se revela en la historia, sino en el ser humano. Por eso es existencial. El ser humano mediante la revelación. Esa es la forma de ellos explicarlo. Esto es pura teología alemana. Seguimos. Ya yo le he hablado, ya hablamos de Barth y lo que estamos es viendo la conexión de Barth y Boltzmann, que es en la dialéctica teológica. Ok, vamos a cerrar esto. Cerramos y vamos a la próxima fuente, que es el libro que escribió Boltzmann de Nuevo Testamento. Abran el libro, que es lo próximo, el próximo que está ahí. Primero está ese y luego dice Teología del Nuevo Testamento. Lo abren. Y ahí vamos a empezar desde la introducción. ¿Estamos? Ok. Vamos a leer desde la página 13 que dice Rudolf Boltzmann. ¿Ok? Dice así. Por formación apareció Azucena. Saludos. Vemos a Azucena ahí. Okay. Por formación y por oficio es exégeta. Exégeta quiere decir que intérprete de la Biblia. Él es un biblicista. Hay teólogos y hay biblicistas. Biblicistas son profesores que se dedican a estudiar los idiomas bíblicos, el griego, el hebreo y las diferentes Biblias que han salido. Todo es Biblia. Pues Boltzmann principalmente es un biblicista y escribe este libro sobre el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, dice así. Por formación y por oficio es exégeta. Boltzmann, 1884-1976. Ha sido primordialmente, vivió hasta los otros días. Ha sido primordialmente un científico. Le dicen científico porque usa la historia, pero él es un biblicista. Especializado en el campo de la crítica literaria del Nuevo Testamento. ¿Por qué crítica literaria? Porque él va a analizar cada libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo. Pues Mateo salió de diferentes papiros, rollos que le llaman, y él analiza los rollos, los diferentes rollos de donde se unió ese libro. Ese libro no siempre ha estado en un solo, como digamos, rollo o papiro, o porque los libros son creaciones modernas. Esto no existía, esto lo creó la imprenta en los tiempos de Lutero, y la primera Biblia se imprimió en la época de Lutero en el 1500. Estamos hablando de a través desde Cristo, cuando se escriben esos libros, se iban guardando primero en rollos y luego se van uniendo esos rollos en lo que es un solo rollo. Pues hay unos estudios históricos de cómo esos libros se formaron. Y hay una crítica histórica hacia Mateo, hay otra hacia Marcos,
Cada libro tiene uno de estos biblicistas ha estudiado cómo se formó ese libro. Y entonces tienen sus propias teorías de que hay cosas que se repiten. Pues ellos dicen, pues se las copiaron. Usted lee Mateo, Marcos y Lucas, hay pasajes que son casi iguales. Pues entonces ellos dicen, lo copiaron del rollo tal. Y empiezan a comparar un evangelio con el otro. Y eso es lo que hace Boltmann. Pero en este libro él más bien va a explicar el Nuevo Testamento. Vamos a seguir. Vamos a saltar un poco eso. Vamos a la página 15. El segundo párrafo. Lo vamos a leer desde el principio, página 15. Saltamos un poquito más. Lo que podemos llamar el plano crítico de estudio histórico literario ha permanecido inalterado. O sea, Rudolf Boltmann va a usar la historia, el estudio de la historia para analizar las fuentes de donde salen los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Solo cambia el plano superior donde a partir de ese momento habrá que distinguir con nitidez dos estratos. Número uno, hay un nivel cristiano protestante. Partiendo de Karl Barth, Boltmann reasume y reformula la visión luterana de San Pablo, condensada en la justificación por la fe. El enfoque teológico de Boltmann va a ser el mismo que el de Barth. Ellos son luteranos y como Lutero van a hablar de la justificación por la fe. Eso es lo que va el lente de Boltmann, el lente teológico de Boltmann. Él es luterano, punto. Esto lo afirmamos con vigor frente a todos los que intentan implicar su nombre con los rasgos de una disolución del cristianismo. Algunos dicen, si este hombre lo que hizo fue destruir la Biblia. Él dicen eso porque él niega ciertos milagros y ciertas cosas que él considera que no salen de los escritos. Él cree que son invenciones de los escritores de la Biblia. O sea, estos hombres no dejan de ser gente de su época. Son dados hacia la cosa científica más que al mundo espiritual, pero son hombres de Dios. Y de ahí es que salen la teología y de ahí es que salen los libros, los biblicistas modernos. Todos salen de estos hombres. Estos son los fundadores de la disciplina, de cómo estudiar la Biblia. Y Boltmann resume y reformula la visión luterana de San Pablo condensada en la justificación por la fe. Esto lo afirmamos con vigor frente a todos los que intentan decir que él destruye la Biblia. Vamos a saltar eso. Por el contrario, Boltmann representa en nuestro siglo uno de los intentos más austeros y profundos de recuperación cristiana. ¿Por qué? Porque cuando llega la Ilustración, llega la ciencia a principios de siglo, los científicos empiezan a decir que eso de la Biblia es un mito, todo es un mito. Cristo no existió, eso es un invento, eso es una cosa religiosa. Estos profesores van a usar el método científico, pero para defender la Biblia. Pero entonces van a decir que ciertas cosas de la Biblia no son. Esa es la forma de ellos. Pero en medio de todo están defendiendo la Biblia y están tratando de decir que la Biblia sí tiene una raíz histórica científica. Desde ese cambio, toda su labor teológica ha empezado en una apologética protestante. Él es apologeta, aunque parezca que no, porque es un apologeta moderno. Está defendiendo el Nuevo Testamento. Lo que interesa es conseguir que el mensaje de justificación y la fe se vuelva audible para el hombre de la edad contemporánea. Quiere volver a traer a la discusión de las universidades y la academia la fe, la justificación. No quiere resolver el misterio de la fe ni de disolverla. Solo busca hacerla comprensible. Muchos de estos teólogos estaban diciendo que ya
la época del cristianismo estaba pasando y que iba a venir algo nuevo. Estos teólogos no, ellos dicen no. El cristianismo sencillamente cambia, pero va a dominar la fe. Sigue diciendo aquí, desde ese cambio, toda su labor teológica ha empezado a ser una apologética protestante. Lo que intenta es conseguir que el mensaje de la justificación y de la fe se vuelva audible para el hombre de la edad contemporánea. No quiere resolver el misterio de la fe ni disolverla, solo busca hacerla comprensible. Al lado de eso emerge un estrato filosófico existencial. La fe cristiana solo se hace audible allí donde, guardando su poder de gratuidad y trascendencia, ella se inserta en la pregunta de un hombre que está abierto y que no puede responderse a sí mismo. Es lo que está diciendo el hombre moderno. Ha tirado la fe, no quiere saber nada de fe. No hay razón. Vamos a hablar de la fe porque la fe es real, es verdadera y él la va a defender. El moralista neocantiano de finales del siglo XIX era incapaz de fe. Los moralistas dijeron, bueno, pues la religión sirve para hacer leyes morales y nada más. Eso no es lo que dice Boltmann. Poderoso para dar una respuesta a sus problemas. En contra de eso, Boltmann ha encontrado que el hombre de una línea existencial cercana a Heidegger resulta capaz de fe. El hombre, Heidegger es existencialista. La vida nos va a llevar a abrazarnos de la fe. Nuestra vida nos va a confirmar que la fe es real. Y por eso tenemos que hablar de fe. Desde su misma situación paradójica de apertura y de impotencia, puede escuchar la palabra de gracia de un Dios que le libera de sí mismo, dirigiéndole al futuro de su vida abierta. Con esto hemos citado ya los planos de trabajo en que se mueve Boltmann. Crítica histórica literaria. En cualquier seminario que usted vaya, le va a enseñar las reglas de la hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia. Nosotros el año que viene, el semestre que viene, vamos a estar todo Biblia, Biblia, Biblia. Pues uno de los métodos de interpretar la Biblia es el método histórico crítico. Pues, ¿y qué es histórico crítico? Tiene dos variantes. La alta crítica y la baja crítica. La alta crítica es la que usa Boltmann, que es la crítica de las fuentes que se utilizaron para escribir el Nuevo Testamento. ¿De dónde salieron? ¿Quién escribió eso? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? Y de ahí él va a establecer una crítica y un entendimiento, va a sacar el querigma del mensaje de Dios, va a hacer lo que se llama desmitificar o desmitologizar. Él va a usar un método que se llama desmitologización. En otras palabras, va a ver la historia y va a decir, no, esto fue un invento que lo sacaron de la filosofía griega y lo metieron en la Biblia. Ellos van a examinar eso. Y esto sí es el mensaje de Dios. Y van a sacar cuál es el mensaje de Dios. Acordémonos que no tenemos que estar de acuerdo con él. Pero hay que estudiarlo porque él es uno de los principales teóricos modernos del Nuevo Testamento. Y cualquiera que usted lea después, en algo va a mencionar a Boltmann, Rudolf Boltmann. Y lo principal de Boltmann es eso, el método histórico crítico, pero no lo va a utilizar para destruir todo el cristianismo, no, y ni toda la Biblia. Él va a sacar ciertas cosas que según él vienen no de fuentes cristianas, sino de fuentes paganas y griegas principalmente, porque el mundo en el cual se escribió el Nuevo Testamento era un mundo griego, era un mundo helenizado, era el mundo que dejó Alejandro Magno, que estudiamos, que cuando Cristo llega, pues en casi todo el mundo, como hoy en día se habla inglés, en aquel momento se hablaba griego. Y por eso el Nuevo Testamento se escribió en griego, griego koiné, el griego del pueblo. Cuando empecemos a estudiar la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a ver que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné.
Y estos hombres que son expertos en esos idiomas van a tratar de decir que hay ciertas cosas del Nuevo Testamento que salen de otros escritos, que no son necesariamente la Biblia. Claro, esos son apreciaciones personales de ellos. No tenemos que estar de acuerdo con ellos. Y en muchas cosas yo no estoy de acuerdo con él. Pero lo que sí él pone accesible y aplica el método histórico crítico a la Biblia. El método histórico crítico se utilizaba también para escribir historias, cosas históricas que no tienen que ver con la Biblia. Harnack, que es quien principalmente desarrolla el método histórico crítico, que fue profesor de Boltzmann, Harnack se considera el padre del historicismo moderno. Y Harnack además fue teólogo, era las dos, era historiador y era teólogo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso yo me fui a estudiar historia, porque estudié con los teólogos, pero yo quería saber más cómo estos historiadores ven la Biblia. Y eso es, y de eso es que está hablando. Vamos a estar viendo cómo Boltzmann crea su propia forma de usar el método histórico crítico para la Biblia, para el Nuevo Testamento. Y esa es la importancia de este libro. Este libro representa uno de los primeros intentos de usar el método histórico crítico moderno que se utilizaba para escribir la historia. Ahora lo aplica a la Biblia. Es así porque, sí, cualquier pregunta, pueden preguntar. Perdona que le interrumpa, pastor, pero me llama mucho. No, puede interrumpir todo lo que quiera. Eso es lo bueno de ser un grupo pequeño. Díganme. Lo que puedo deducir de Boltzmann es que era más apologético que... Apologético. Apologético, sí. Sí. Porque aunque le costaba reconocerlo, tenía su propia forma de lo que puedo deducir en todo esto y lo que pasó en esa parte de la historia, o sea, que marcó la historia en la Biblia, o sea, en la parte cristiana, es de que ellos al hacer la forma en que interpretaban la Biblia, todo lo relacionaban a la cultura que en el momento estaban viviendo, o sea, en el tiempo. Correcto. Y no es eso lo mismo que hacemos hoy en día, basado en nuestra cultura, después que lo leemos y vamos a dar un mensaje y lo traemos al tiempo actual. Sí, y por ejemplo, vamos a ver luego otros que hacen lo mismo, pero en otros campos. Vamos a ver en Latinoamérica con el marxismo. En Alemania fue con el nazismo. En América Latina es con el marxismo. O sea, por eso es que vamos paso por paso. ¿Me estás entendiendo? Y ustedes lo vivieron. Ustedes, ¿de dónde eres original? Jairo, ¿de dónde eres? Nosotros somos de Nicaragua, pero sí leímos mucho. Nicaragua. Sí, yo las clases. Pues conoces, ¿verdad? Leninistas, o sea, toda esa historia. Conoces todo eso. Eso lo vamos a estar tocando, está por ahí, lo vamos a estar tocando. Pero ya tú ves cómo ellos llegan a eso. El de Sudamérica va a decir, si los alemanes se metieron el nazismo en el bolsillo y se pusieron aquí y pusieron en la Biblia la suástica y pusieron Cristo te ama con la suástica. Sí. Pues nosotros vamos a poner el marxismo. ¿Estamos entendiendo por dónde vamos? Sí. Entonces, el nazista va a decir, eso es científico, ese es el método histórico crítico. ¿Qué te va a decir el marxista? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, cada cual está tratando de meter su cosmovisión del mundo, su agenda humana, en su fe. Entonces, ahí es que entra, Barth es más estricto que Boltzmann. Claro, Boltzmann va todavía a coger un poco de lo histórico. Barth va a divorciarse de todos esos métodos.
Y Barth va a decir, no es la revelación. Y va a escribir una dogmática de 37 volúmenes y más, y no la acabó, 30 y algo, y no la acabó, de lo que él entiende que es una hermenéutica para analizar la teología. Pero esta gente están unidos en contra de Hitler, vamos a ser claros. Boltmann coge la historia, pero como método. No te coge las conclusiones de la historia de la cultura. Ya estamos entendiéndonos. Te coge un método histórico crítico para estudiar teológicamente, no políticamente. Y Boltmann va a poner límite. Boltmann va a decir, no voy a coger la Biblia para hacer un tratado político, punto. Ahí es que le va a tirar al nazismo. Y Boltmann por eso va a desarrollar todo esto para que los nazis no digan que es que ellos son unos supersticiosos. No, él lo que está tratando de defender es que el análisis que él va a hacer de Cristo y que Cristo es Dios y que Cristo es el que nos une en la historia, igual que Barth, son cristocéntricos todos estos alemanes. ¿Quién es quien nos une a nosotros con la fe? Cristo. Cristo irrumpe en la historia. La historia es la historia de la humanidad, no la historia de Dios. Dios es el que viene a romper la historia. Y al entrar en la historia, lo que va a hacer es darnos la revelación del cielo. En ese sentido, pues, esa revelación no se casa con la historia. Van a estar juntas hasta que el cielo se derrame por completo, el escatón. Dios todavía está más allá, en un sentido de que no se mezcla. La historia es la historia humana, la historia de la caída del hombre, la historia del pecado. Pero entonces Dios irrumpe para traer la salvación y sacar al hombre del rumbo de destrucción. Hegel, que es historicista, lo que hace es que dice, la historia misma de la humanidad, el hombre va a irse desarrollando y va a ir mejorando y se va a ir superando, y en la misma historia el hombre se va a ir acercando a Dios. Boltmann y Barth dicen, la historia, eso no hay quien lo enderece. El hombre cayó, ahí está el pecado, siempre va a haber gente a ese nivel. Dios está aquí, pero irrumpe para transformar al hombre. No necesariamente para cambiar toda la historia de la humanidad. Dios viene para salvar a aquel, pues, que se identifique con él. Y desde ese punto de vista son dos historias paralelas, que en un momento dado hay una perpendicular de Dios que irrumpe en la historia y crea un cambio, porque deja a la iglesia aquí. Él va a establecer, Cristo viene, se ubica en el mismo centro de la historia, históricamente da su vida a Dios, va a la cruz, vive como nosotros, ejecutado como uno. Entonces, el Dios trascendente allá lejos, ahora se convierte el Dios de la historia. Porque se hizo como uno de nosotros. Ahora es parte de la historia humana. Pero no se casa con los proyectos humanos que la humanidad ha desarrollado en el pecado. El proyecto de Dios, el proyecto del reino de Dios, es un proyecto independiente, es un proyecto que viene del cielo, punto. No es un proyecto que nace del ser humano ni de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad lo que tiene es la caída por causa del pecado de Adán. Dios expulsó esos seres humanos del Edén y ellos escogieron su propio rumbo. Ahora viene Dios a salvarnos. Viene Dios a salvarnos
irrumpiendo en medio de la historia humana para tratar de crear un canal de reconciliación con Dios. Pero todo lo de la vida humana no va a ser cambiado. Es lo que ellos están diciendo. Dios en su momento decidirá él mismo dentro de su soberanía cuando él va a finalizar esto que hay acá abajo. ¡Bum! Y se va a tragar todo eso. Y se va a manifestar. El cielo se va a derramar en la tierra. Y va a ocupar toda la humanidad. Y va a romper... el kairos de Dios va a romper el cronos humano. La cronología, el hombre. Heidegger hablaba de que el hombre es limitado, pero su existencia, el hombre, ser y tiempo, decía Heidegger. Pues el tiempo humano del reloj, como lo vemos, que nos ponemos viejos cada segundo, eso no toca a Dios, eso nos toca a nosotros. El reloj es lo que declara nuestra humanidad, porque pereceremos por el tiempo, es la sentencia del reloj. Pero el kairos, Dios viene para rescatarnos, para entonces, en un plan soberano, haya un momento de la historia humana en que haya un escatón. Un escatón es una interrupción y un derramamiento total. Esa es la venida de Cristo, donde se va a ocupar todo. Y ya Dios juzgará a Satanás y juzgará a los vivos y a los muertos. Y viene, no sé si nos estamos entendiendo. Traté de conectar nuestro tiempo, nuestra visión con la de Boltmann. Y sí, pues él está siendo apologético, porque aunque él coge la historia, no la utiliza para hacer teología, la utiliza para discernir las fuentes de la Biblia, para entonces él sacar las fuentes verdaderas, porque esas fuentes surgen en medio de la historia humana, discernir cuáles son las fuentes reales de cada libro y poder analizar cada libro mediante el método histórico crítico. Pero poder sacar de esos libros la revelación, el querigma. Es como cortar una naranja y exprimirla, sacarle las pepitas y quedarse con el jugo y botar la cáscara. Entonces, eso es lo que quiere Boltmann. Boltmann dice, mira, nosotros lo vemos diferente. Para nosotros la Biblia es inspirada por Dios, toda es inspirada por Dios. Para estos hombres académicos, pues ellos creen que la Biblia tiene cosas que son de Dios y cosas que no son de Dios. Entonces ellos van a usar, eso es lo que hace Boltmann. Pero Boltmann lo hace con la idea de defender su cristología a Cristo. Más que para ellos la palabra no es la letra, para Barth y para Boltmann, la palabra no es la letra de la Biblia. La palabra es la persona de Cristo. Entonces, por encima de lo que diga la letra, si ellos creen que van a defender el evangelio de Cristo, pues en ciertas cosas van a decir, bueno, esto no debe estar en la Biblia y esto no debe estar en la Biblia. En el caso de Boltmann, él va a decir que los teólogos del Nuevo Testamento son Juan y Pablo, que Juan es el único que desarrolla pensamiento teológico, articulación teológica de cómo el mensaje de Cristo va a ser vivido existencialmente, es un teórico existencial, pues entonces, ¿qué él cree del Nuevo Testamento que pueda hacer una contribución teológica a la vida de la iglesia? Pues él va a decir Juan, el libro de Juan, de los evangelios es el libro de Juan, porque Juan es el único que desarrolla teología en medio de su escrito. Los demás lo que hacen es contar historia. Entonces va a decir Boltmann, pues esas historias, ¿de dónde las sacaron?
Ahí es que va a venir Boltmann. Marcos era un griego. Marcos era griego. Y Marcos tenía una idiosincrasia helénica de los filósofos griegos. Y viene de ese mundo. Pues Marcos va a enfatizar en los milagros, en las cosas extraordinarias. Sin embargo, Mateo, que es judío, va a enfatizar en su idiosincrasia judía, su cosmovisión judía. En el rey David, el primer capítulo de Mateo es sobre la genealogía de Cristo, y Cristo viene de David, del rey David, y Cristo es el centro, el cumplimiento, el Mesías. Cristo es el Mesías. O el profeta, por lo menos, es el profeta. Si no es el profeta, pues para otros puede ser un poco más, puede ser el Mesías, dentro de un contexto judío. Para Marcos, dentro de un contexto helénico, Cristo es Dios. Cristo es la divinidad. Y donde quiera que está Cristo, está Dios. Y ahí y va a ser cosas, prodigios, señales, todos son señales, prodigios, todo va a ser milagroso. Mateo va a enfatizar más en el trato de Cristo con los fariseos, con Nicodemo, con José de Arimatea, con el trato de Cristo con el texto de la Torá, la aparición de Cristo en la sinagoga. O sea, ¿tiene algún sentido? Tiene Boltmann al hacer ese análisis histórico crítico. Lo que no estoy de acuerdo con él, yo como profesor, en algunas conclusiones que él llega, que estos milagros son inventos de Marcos y dos o tres cosas, que él empieza a criticar la resurrección también y hace ciertas críticas del Nuevo Testamento. Ya eso, pues son cosas del autor, que en realidad, pues yo no estoy de acuerdo. Pero hay que estudiarlo, hay que estudiar a Boltmann, porque plantea y utiliza el método histórico crítico para analizar todo el Nuevo Testamento en una época donde se está usando la Biblia por el pueblo alemán y por la iglesia alemana para apoyar a nada más y a nada menos que a Hitler. Entonces, pues ellos van a Barth, Boltmann, aun cuando hacen su teología, le están también siendo apologéticos en contra de usar la Biblia con la cultura. Claro, porque le están tirando al pueblo alemán. Al decir, mira, Marcos era helénico y metió dos o tres cosas helénicas que no debió haber metido. Mateo era judío y metió dos o tres cosas judías que no debía haber metido. Pues la iglesia alemana está metiendo el nacionalsocialismo nazi, defendiendo la interpretación cultural de que somos los escogidos de Dios usando la Biblia. Eso está mal. Esa es la posibilidad. De esa forma es que ellos están enfrentando la situación que les había tocado vivir. Yo creo que ya entendemos más o menos por qué estas personas están haciendo esto. Porque para ellos era importante rescatar la Biblia de las interpretaciones que se estaban haciendo y el cristianismo. Prácticamente la unión del protestantismo con el nacionalsocialismo, para ellos iba a ser la destrucción del cristianismo. Y ellos pues están luchando por salvar el protestantismo. Rudolf Boltmann, más luterano no puede ser. Y por ahí Barth, y vamos a ver que Dietrich Bonhoeffer son personas de su luteranismo que sacan su cristología. Para ellos, Cristo
es lo más importante, porque es Dios mismo entrando en la historia, uniendo la humanidad en él. Aunque la historia se pierda, aunque los alemanes, la iglesia alemana le rece profesión a Hitler, le jure seguir a Hitler, nosotros vamos a salvar la fe, vamos a salvar la Biblia y vamos a confiar. Somos gente de fe, sabemos que esto de los alemanes irá a pasar. El nazismo irá a pasar y van a venir otros tiempos. Y eso es lo que ellos están reaccionando. Quiero que vayamos. Quisiera que viéramos. Creo que es la página 500. Sí, vamos a la 513, donde habla de la evolución hacia el... Vamos a ver unos pasajes que me gustaría leerlos para que los leamos, para que nos sintiéramos cómo habla Boltmann. Vamos a la página 513. Si alguien me ayuda a leer, se lo voy a agradecer. Quisiera que vayamos a la página 516, perdone. Como en la mitad de si alguien puede ayudarme. En el número 1. Hermano Treviño, bendiciones. Saludos. Ahí. No sé si Jairo, ¿lo conseguiste? Sí, lo tengo. Si puede ayudarme un poquito ahí leyendo, para que veamos cómo él va a utilizar todo lo que yo he dicho. La comunidad está ecológica y organizada. No. Número 1, página 516. Sí, de las 516. Sí, como en el medio de la página, número 1. Ninguna comunidad humana. Ninguna comunidad. Así comienza, okay. ¿verdad? Sí. Ninguna comunidad humana puede existir en la historia sin poseer una organización de la vida de comunidad. Se sobreentiende, por tanto, que fueran formándose poco a poco dentro de las comunidades primitivas cristianas unas reglamentaciones tanto para la constitución de las comunidades particulares como para reglamentar las relaciones entre las diversas comunidades particulares entre sí y las relaciones de todas ellas en la Iglesia Universal con el crecer de las comunidades y la difusión del cristianismo fueron configurando esas reglamentaciones, unificándose y consolidándose hasta llegar a crear o nacer la organización de la primitiva iglesia. Pero es Eclesiastés, el sentido NT, una realidad histórica que hace una pregunta. No es la comunidad escatológica de los humanizados. Habla de un 6:10 y un capítulo 4:34, ¿no? No sería... O sea, perdona, aquí dice, con el crecer de las comunidades y con la disolución del cristianismo, fueron configurándose las reglamentaciones, unificándose y consolidándose hasta llegar a crear o nacer la organización de la primera iglesia. Ok. Sí. Te voy a ayudar ahí. Estamos aquí en el 6:10, está citando la Biblia, pero estamos en el libro de los Hechos, ¿sabes? Para que tengan conocimiento. Pero ¿es la iglesia en el sentido del Nuevo Testamento una realidad histórica? Es la pregunta. La iglesia es la iglesia. Iglesia es iglesia en griego. No es la comunidad escatológica de los desmundanizados. Es lo que quiere decir que la iglesia es tan histórica como cualquier otra comunidad.
Y está citando en 6, en Hechos 6, 10 y en adelante. Sigue leyendo. ¿No sería, por tanto, apartarse de su ser el que ella se concibitera a sí mismo como una realidad intramundana, que tuviera como tal una historia que fueran fundándose sus reglamentaciones? Y cómo, si estas instituciones se convirtieran en reglamentaciones de un derecho que se imponen por medio de los correctivos y ejecución en algo concerniente a un oficio, no se encuentra en abierta contradicción con el ser de la Iglesia, cuyas reglamentaciones, en la medida que vamos para la otra, Ok, vamos a dejarlo ahí. Él está luchando con el concepto. ¿Es la iglesia una comunidad histórica o es una comunidad espiritual? ¿De dónde salió eso? Sale de Dios, pues una comunidad espiritual, pero como está compuesta de gente, también tiene un elemento histórico. Eso es lo que va a pasar. O sea, la iglesia, igual que Cristo, Cristo viene del cielo y fue Dios irrumpiendo la historia humana, pero en el momento en que empieza a convivir como ser humano, se convierte en parte de la historia. Entonces, ahí vemos un elemento interesante, que es el Dios que está por allá arriba, trascendente, necesita de la humanidad, de hacerse humano, para poder entrar en medio de nosotros, de la historia, impactarnos, marcarnos y transformarnos. O sea, el mismo Dios que nos sacó del Edén y nos tiró a hacer nuestra propia historia en nuestro pecado y en nuestras rebeldías, ahora viene del cielo, irrumpe, entra en la historia, da su vida, resucita, vuelve al cielo, pero deja en la tierra una comunidad de gente que ahora están por el mundo entero y esa gente son parte de la historia. Entonces, es importante esto, porque es lo que va a tratar de decirnos. Déjeme ver si yo sigo por aquí. Yo le voy a leer en el 2. Yo voy a seguir en el 2. Sí, ¿quién está hablando? Perdón. Doctor, soy el pastor Treviño. Sí, dígame. Estamos en la obra de la teología de Bolman, página 517. Ok. Bowman. Estamos hablando de la iglesia y estuvimos hablando de que Bolman va a usar las herramientas históricas, pero no es que va a adoptar y por eso va a usar el método histórico crítico, que es el método hermenéutico que casi todos los protestantes utilizan en la modernidad, para tratar de probar las fuentes de la Biblia que hacen los libros para poder entender el significado de cómo se escribió ese libro, quién escribió ese libro. Pues estuvimos hablando de Mateo judío y Marcos griego. Pues son dos libros diferentes porque proveen de diferentes culturas, diferentes fuentes y cada cual va a tener su propia característica. Pero lo importante de esto es cómo Dios va a utilizar, al hacerse hombre, va a levantar una iglesia, ya va a dejar un grupo de gente. Esto es lo que él quiere establecer en esta parte de su escrito. Cristo entró en la historia y no se fue. Aunque marchó a su trono, se quedó a través de nosotros, la iglesia. Eso es lo que él va a ir enseñando. Y va a traer a Pablo y va a traer a Juan, que son los que él considera los teólogos. Va a traer las cartas de Juan, que son cartas pastorales, y va a traer todas las cartas de Pablo. Entonces está hablando de la organización de la iglesia y va a hablar de los ministerios, va a seguir hablando ahí
Boltmann, de cómo la iglesia se va organizando. Entonces va diciendo, esa fase organizativa, todo grupo que existe en la sociedad tiene que organizarse, punto. Al organizarse, lo que hace es que se está estableciendo en la historia, no tan solo como localidades, porque una localidad puede desaparecer, como desapareció en Turquía, las iglesias del Asia Menor, Éfeso, Corinto, todas esas iglesias desaparecieron históricamente. Ahora lo que hay ahí son musulmanes, Turquía. Lo que nunca va a desaparecer, es lo que él va a decir, es la iglesia universal. Es la presencia espiritual de esa iglesia, el significado de haberse organizado, de haberse unido, de haber sido derramado el espíritu del cielo, que vino y llenó esta nueva comunidad en la tierra. Eso ya quiere decir que Dios tiene una mano en la historia, que es la iglesia. No quiere decir que tiene toda la historia bajo su control. Todavía hay elementos de esa historia humana que no están en contacto ni en comunión, ni se están dejando, ni están recibiendo la revelación que Dios le está dando a otras personas que están también ahí en la historia. Entonces, ahí es que él va a empezar a interpretar la realidad de la historia. Déjame ver si encuentro por aquí. Vamos a leer, voy a leer, yo mismo lo voy a ir leyendo para hacerlo más simple. Dice aquí en la página 519. Some concibe de manera unilateral, ese es un escritor, unilateral, los miembros de las comunidades cristianas como religiosas individualistas y como entusiastas, y concibe unilateralmente la actuación del espíritu como realizándose en aspiraciones momentáneas. Igualmente ve como normal lo que Pablo combate en 1 Corintios 2 y 14 como peligro, pues hablar lenguas en desorden. Vamos a seguir leyendo. Al menos los reduce, aun cuando la inspiración momentánea puede determinar la palabra del carismático. La palabra que ellos anuncian no adquiere su contenido a partir de una revelación hecha personalmente a ellos en una iluminación interior, sino que ellos anuncian la palabra de la fe, el evangelio, cuyo núcleo lo constituyen Cristo. Vuelve a Cristo y el acontecimiento salvífico, la palabra en la cruz. Cristo y la palabra son, porque para ellos la palabra no es la letra, para Barth y para Boltmann la palabra es Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de cómo Dios mantiene una mano en la historia de la humanidad por medio de su palabra, y la palabra está escrita, sí, pero eso que está escrito tiene un poder espiritual y es algo sobrenatural y tiene un elemento divino. La inspiración, ese elemento espiritual es lo que va a seguir esparciéndose por el mundo. No importa que venga alguien y mate a todos los cristianos en un pueblo, esa palabra sigue esparciéndose por el mundo. Ese elemento de Cristo que vino y dejó su palabra, no es meramente la Biblia, no es meramente la letra, como dice Pablo, y esto es puro paulino, la letra mata, más el espíritu vivifica. Es el espíritu de la palabra lo que se ha derramado sobre nuestros corazones, que es Cristo mismo. Cristo mismo. Palabras de Pablo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia es Cristo en nosotros en el mundo entero. O sea que Cristo está en el mundo entero. Y esa iglesia que es universal, esa palabra de Dios no se casa con nadie, con ningún pueblo, con ninguna nación. Ninguna nación puede decir
nosotros tenemos la palabra y punto. La palabra es Cristo y constituyó una comunidad que se llama la iglesia. Ahí él va a traer judíos, va a traer griegos, va a traer esclavos, va a traer libres, va a traer hombres, va a traer mujeres. No hay palabra. Aunque uno ande con la Biblia en la mano y todos los rollos de la Biblia en una casa, esa no es la palabra. La palabra es el espíritu de la palabra, que es Cristo mismo. Y Cristo mismo está ya en la historia. Y hay un plan que se va a desarrollar ya desde el cielo con la mano de Dios en la tierra a través de su iglesia. Y esa iglesia somos nosotros. Él va a seguir hablando de los oficios eclesiásticos, de toda la vida de la comunidad de la iglesia. Usted léalo. No tenemos tiempo para tanto. Ay, ya me está llegando. No me digas que son las 9 de la noche. Ay, Señor, se nos va el tiempo. Vamos a dejarles eso ahí, porque yo no quisiera acabar la noche sin por lo menos introducir a Bonhoeffer. Vamos a Bonhoeffer. Ya ustedes saben, lo principal de Boltmann es el método histórico crítico y la desmitologización. La desmitologización es importante porque el texto bíblico es libre, es Cristo mismo. Cristo no se casa con ninguna cultura, con ninguna nación. Y la única comunidad en la tierra que los representa donde él vive es la iglesia, punto. Y cualquiera que quiera unirse tiene que venir a Cristo y a la iglesia. Si hay alguna pregunta, este es el tiempo de preguntar. ¿Me están siguiendo? Cristo todavía está operando a través de nosotros en el mundo. Por eso se identifica como la cabeza de la iglesia. Ese es el evangelio neotestamentario. Y la institución es necesaria. ¿Por qué? Porque legitima la presencia de Cristo en una comunidad. Hay que tener un orden, tenían que desarrollarse, hay que tener un liderazgo. Habían unas reglas que se fueron desarrollando cuando estudiamos hace poco, cuando empezamos en historia de la iglesia, la didaqué o la didaje, como usted la quiera pronunciar, que es, si se acuerdan, que es el libro de las reglas de los apóstoles, ¿verdad? La doctrina, el libro de la doctrina de los apóstoles, lo estudiamos. Pues de eso es que está hablando Rudolf Boltmann. Rudolf Boltmann es un experto en historia de la iglesia. Y está diciendo, mire, todo ese desarrollo humano de organización, nos citó Hechos 6, cuando se ponen los diáconos, porque hubo una queja, porque las viudas y los huérfanos no los atendían. Eso es eso es testimonio de la presencia de Cristo. Todas esas cosas que parecen superfluas, humanas, de la actividad de la iglesia, de la organización, de los líderes, y ahora los apóstoles tienen que organizarse para ir a levantar nuevas iglesias. Eso es testimonio de la gloria de Dios, de Cristo, en la iglesia. Y eso es lo que él va a hablar. Pero vamos ahora a nuestro nuevo amigo. Vamos por parte. Me va a abrir. Voy a leer algunas cositas que puse aquí de Dietrich. Le puse, fue un pastor protestante y teólogo, se le conoció como una de las pocas figuras de la década del 30. En el 33 y el 34 se une con Barth, con Boltmann y 50 teólogos más y un sínodo completo de todas las iglesias para escribir la declaración de Barmen en contra de Hitler.
Y precisamente lo que van a atacar es eso, que tratan de legitimizar el pensamiento de que la cultura alemana ha sido escogida por Dios para dominar el mundo y que el escogido de Dios es en este momento el régimen nazi. Pues él es parte de ese movimiento, se va a agrupar en lo que se llama la iglesia confesante. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia que va a confesar en contra del nazismo. Y ya hemos visto que esa gente casi todos o los matan o los meten a la cárcel o se van. Barth marchó para Suiza. Barth se fue. Dietrich se fue para Estados Unidos, para Nueva York. Allí estuvo en Union Theological Seminary, que es al lado del seminario donde yo estudié doctorado en Nueva York. Yo estudié en New York Theological, Union y New York Theological compartieron edificios por un tiempo. Donde yo estudié es el más antiguo, pero Union es el más moderno. Y ahí fue Dietrich. Y Dietrich fue después de tener ya un doctorado en Alemania, lo que se llama un posgrado. Y fue para estudiar la teología desde una perspectiva estadounidense, porque él se cansó de sus teólogos alemanes. Era un hombre joven, a los 25 años ya tenía un PhD. Llega allí al Barrio Negro y se reúne en una de las principales iglesias negras, Abyssinian Baptist Church, y muchos de los ministros allí eran activistas políticos que estaban trabajando en ese momento en lo que tenía que ver con los derechos civiles y eran parte del movimiento de Martin Luther King. Él es influenciado, él ve eso, esa resistencia que hay del movimiento de derechos civiles para traer un cambio en los Estados Unidos. Y él ve esa lucha y él va a esas iglesias, no escogió ir a una iglesia de blanco, le gustaba brincar, saltar con los morenos allí y gozarse. Y se convirtió en un hombre espiritual, de un hombre alemán de estos fríos que lo que hace hablarle teología. Ahora está recibiendo otra cosa. Y es impactado. Dietrich es impactado ahí. Y lucha con volver o no volver a Alemania. Si iba a Alemania, él sabía lo que le esperaba, la muerte. Es ahí que él escribe el libro, que vamos a leer algunas porciones de ese libro, El precio de la gracia. Escribe ese libro y escribe otro libro que se llama El costo del discipulado. Yo lo tengo aquí, de mis libros favoritos. Todo Biblia. Totalmente bíblico. Pero él analiza, acuérdense, estamos hablando de un hombre, entonces escribe este libro lo escribe ya ética. Él lo escribe estando ya preso. No lo pudo acabar. Pero aquí él ya da las explicaciones, sin mencionar a Hitler, de por qué él se unió a la resistencia en contra de Hitler. Valga decir que toda su familia estaba en la resistencia. Eso quiere decir, le estaban conspirando, era una guerra. ¿Estaban conspirando para qué? Para matar a Hitler. Porque ellos entendían que era la única forma de salirse de ese asunto. Dietrich nunca quiso envolverse, no quiso envolverse. Al final, lo convencen que él lleve unos mensajes a Inglaterra para avisarles a los ingleses que estén para que entren y apoyen la resistencia, porque iba a haber un empuje grande contra Hitler. Lo que se estaba manejando era que iban a asesinar a Hitler. Bonhoeffer no tiene que ver con el asesinato. Eso es otro disparate. Lo mezclan en algunos que escriben de él. Dicen, a él lo mataron porque trató de matar a Hitler.
falso. Todo el que estaba resistiendo a Hitler, y la resistencia tenía unos militares, la resistencia tenía inteligencia, la resistencia tenía de todo, diferentes áreas. El hermano de Dietrich, sí. El hermano de Dietrich había sido parte del gobierno. Y era un abogado. Ese sí quería matar a Hitler. Y le pide a su hermano, ministro, llévanos este mensaje a Inglaterra, para que sepan que pronto viene algo grande y que nos apoyen militarmente. Y eso es lo que hace Bonhoeffer. Aceptó llevar el mensaje, porque nadie más podía llevar el mensaje. Ahí lo meten en el paquete de los que atentaron contra Hitler. Lo arrestan. Él abre un seminario ilegal, y escribe el libro, otro de los libros que yo les puse ahí mientras está en el seminario. Se reunían todo el día, oraban, leían la Biblia, estudiaban. Lo que hacía era esto. Él era un profesor de seminario, punto. Un Samuel Pagán cualquiera. Y entonces van allá al seminario, ellos tienen una iglesia, él está enseñando, entra Gestapo y lo arrestan. Y le cierran el seminario. Ya de ahí en adelante él queda en arresto domiciliario. Pero ahí comienzan a investigar toda la familia. Y empieza a salir todo para afuera. Y el asesinato que se había planeado lo llevan a cabo. Pero no es que Dietrich estuviera informado de eso. Él no estaba informado de eso. Él fue uno que llevó un mensaje allá a Inglaterra, pero el hermano de él sí. Y ahí se ve envuelto. Cuando empieza a salir todo para afuera, él no delató a nadie. Él no iba a delatar a su hermano, a su otro hermano, a su nuera. A toda la familia estaba envuelto en eso. Y se lo llevan preso un tiempo. En ese tiempo, pues él está tratando de acabar este libro, Ethics. Escribe otro libro que no lo logré conseguir, que lo tengo en algún lugar, en alguno de mis cajas, sobre sus cartas en la prisión. Traté de conseguirle unos que hay online. El libro que yo tengo no se consigue ni en Amazon. No existe. Tengo que buscarlo porque no existe. Y ninguno de los libros que conseguí tiene todas las cartas que yo conseguí. Entonces ya me di cuenta del valor de ese libro. Para mí un valor incalculable. Hay alguien vendiendo un libro de esos de Bonhoeffer en 986. Yo dije, a mí no me cogen en esa. Pero sí sé que el libro no se los puedo conseguir. Yo lo uso cuando doy el curso ya. Yo doy un curso de todos estos teólogos, un curso completo. Pues yo abrimos todos esos libros, los leemos bien y los examinamos. Pues vamos a hablar aquí. Sí, dígame. Sí, digo, parece que, doctor, parece que hay una película basada en él. Yo la he visto también. Bueno, como hay una película también de Martín Lutero, pero hay uno de Dietrich Bonhoeffer. Y bueno, yo tengo un libro, pero el que usted tiene, como usted dice, es difícil conseguirlos. Sí, ya no se consigue, yo lo chequé. Yo quiero ahora que vayamos al primer libro de Bonhoeffer. Déjeme, La Gracia Barata. Vamos a leer unas porciones de ahí porque es importante. No quiero irme sin eso y luego seguimos en la próxima clase. Quiero que acabemos con una porción para que ustedes vean cómo escribe este hombre. ¿En qué libro estamos? ¿Perdone? ¿En qué libro estamos? La Gracia. El precio de la gracia.
El verde, el azul, sí, ese mismo. El precio de la gracia. El precio de la gracia, ok. Y vamos a buscar el capítulo 1, la gracia cara. Yo lo voy a leer rapidito, para ir rapidito. Bueno, ¿lo encontraron? Sí, ok. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límite. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada. Él está criticando, dice, ay, la gente diciendo, yo soy salvo por gracia, y se van a pecar y son unos irresponsables y no dan testimonio de Cristo. Eso es lo que él llama. No, y me arrepiento, y después vengo a la iglesia y me arrepiento, y soy salvo, y soy cristiano, y ando con la Biblia en la mano, y abuso de los trabajadores, y no doy testimonio, y apoyo a Hitler. En esto es lo que él está hablando, y apoyo a Hitler y soy cristiano. Él no entiende eso. Dice, ¿qué clase de gracia es esa? Los cristianos que apoyan a Hitler son cristianos. Él está cuestionando eso. Entonces él le llama a eso la gracia barata. La gracia que tú vas a ser salvo aunque seas un sinvergüenza, aunque cojas lo de Dios y lo tires por el piso y lo malgastes y no des un ejemplo correcto. Él dice, hay otra gracia, que es la gracia cara, la gracia que requiere un precio, pagar un precio. La gracia que demanda del cristiano llevar su cruz. La gracia que demanda del cristiano participar de los sufrimientos de Cristo. No, porque yo me voy con Hitler, porque si no me mata, me mete preso. Pues ¿para qué tú eres cristiano? Para eso nos llamó Dios, para dar testimonio de Cristo en medio de los tiempos difíciles. No para unirnos al político de turno. La iglesia no se casa con nadie, punto. Es lo mismo de Rudolf Boltzmann, es lo mismo de Barth. Pero este hombre lo va a llevar a una dimensión más social. Lo va a traer primero a la iglesia, va a hablar más de la iglesia. Y él es un maestro que está enseñando. Cuando estuvo allá en Estados Unidos, ya entendió que debía regresar y regresó. Y ahí fue que abrió el seminario legal. Regresa a Alemania, siendo Hitler el dictador, deja Union Theological, él iba a ser uno de los profesores, a regresar a Alemania, abre un seminario donde le pagan con bananos y con gallinas. Y así está entrenando a la gente, a los jóvenes de las iglesias que se oponen a Hitler. Y la iglesia se une a la iglesia confesante y está levantando los ministros, entrenándolos, que van a ser la iglesia que se va a oponer a Hitler. Desde ese punto de vista, Bonhoeffer se encuentra en la encrucijada a punto. Yo no creo en la unión de la iglesia y el Estado. No. Él dice que no. Pero tampoco creo que la iglesia debe marginarse por completo de la política. La iglesia no se mezcla en el Estado ni se mete en la política. Pero cuando el político viene a perseguirte, tú tienes que ponerte de frente y declararle la palabra de Dios. No debes esconderte debajo de la cama. Eso es lo que dice Dietrich. Si te cuesta la vida, te costó. Pero Cristo dio su vida ya. Y ahora quedamos nosotros, somos los testigos que quedamos de Cristo. ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Vamos a unirnos con el próximo político que venga a hacer cuanta poca vergüenza hay y vamos a estar de cheerleaders? Vamos a ser la iglesia es los cheerleaders de los políticos. No. Nosotros estamos para ser siervos de Dios.
Esa es la tesis luterana. Les dije que esta gente son luteranos. No son nazistas, mucho menos marxistas. Ellos van a decir, la iglesia es la iglesia, el Estado es el Estado. Pero la iglesia levanta la voz profética como iglesia, no como políticos, de cuál es la posición de Dios respecto a los asuntos que están afectando la sociedad. Y esta gente hicieron un sínodo para enfrentar a Hitler. Escribieron como 7 páginas criticando lo que la iglesia alemana había hecho, que es la declaración de Barmen. Y declarando que al régimen de Hitler que dejará quieta a la iglesia, que él siguiera su política. No le están diciendo que él está bien políticamente o está mal políticamente. Lo que le están diciendo es que él no debe tratar de dominar la iglesia. Y mucho menos perseguir a los que se oponen a sujetarse al dominio de él. Y por eso es que él está hablando de la gracia barata. La gracia barata es la gracia que están predicando las iglesias que están aplaudiendo a Hitler. Y se establece la nueva iglesia, la iglesia confesante. Vamos a seguir leyendo. Voy a saltar al próximo párrafo. La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado como una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. Quien la afirma posee ya el perdón de sus pecados. En otras palabras, tus pecados van a ser perdonados, no importa lo malo que tú seas. No importa que seas el socio de Hitler. La iglesia de esta doctrina de la gracia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. Calvinismo, salvo siempre salvo. Dios escoge a los que son salvos y no importa lo malo que tú hagas, tú vas a ser salvo. Es un rechazo total a cualquier doctrina que no establece la responsabilidad del ser humano de vivir una vida como Cristo la vivió. Acuérdense, son existencialistas. El enfoque de ellos es la vida, la existencia. No hay evangelio si no cambia tu vida. No hay evangelio si tú no das fruto de tu vivir una vida diferente. No hay evangelio si mañana viene un político y te amenaza de muerte porque tú eres cristiano y tú te escondes debajo de la cama. En esta iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto, la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios. Es la negación de la encarnación del verbo de Dios. Eso es una doctrina, pero es una doctrina falsa. Si tú eres de Dios, es porque tú has decidido seguir a Cristo. Es porque tú cargas tu cruz. Es porque tú sabes que tú eres responsable delante de Dios. ¿Cómo vas a vivir tu vida? No puedes irte a la calle a darle pescosas a todo el mundo y a abusar de la gente y a maltratar a la gente y a hablar mal de la gente y después decir soy cristiano. No eres cristiano nada. Sigue diciendo. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Son doctrinas humanas para justificar el pecado. Puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, las cosas deben quedar como antes. Todas nuestras obras son vanas. El mundo sigue siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores, incluso cuando llevamos la vida mejor. Que el cristiano viva pues como el mundo, que se asemeje en todo a él y que no procure bajo pena de caer en la herejía del iluminismo
llevar bajo la gracia una vida diferente de la que se lleva bajo el pecado. Vamos a seguir. Que se guarde de enfurecerse contra la gracia, de burlarse de la gracia inmensa, barata y de reintroducir la esclavitud a la letra, intentando vivir en obediencia a los mandamientos de Jesucristo. El mundo está justificado por gracia. Por eso, a causa de la seriedad de esta gracia, para no poner resistencia a esta gracia irreemplazable, el cristianismo debe vivir como el resto del mundo. O sea, él está explicando lo que cree esa gente. Pues la gracia nos justifica, la gracia nos perdona, no importa cómo uno viva, uno va a vivir como sea, uno va a vivir como el mundo. Y si Alemania es nazi, pues yo también soy nazi. Voy a acabar ahí, ¿ok? Esa es la introducción. Y vamos a ir entrando más detalladamente. Esto cambió mi vida. Es todo lo que les puedo decir. Ver yo a un hombre que es un estudioso, que sus padres son privilegiados. El padre era un psiquiatra, era familia de dinero, eran de influencia en el gobierno alemán. Toda la familia Bonhoeffer, de generación en generación, eran filósofos, eran teólogos. Y este hombre escogió estudiar la Biblia. No escogió ser médico ni abogado. Su hermano escogió ser abogado. Y era uno de los líderes del gobierno. Y conspiró para matar a Hitler, el hermano. Y él está en medio de esa guerra. Estamos hablando de un hombre cristiano de Dios en medio de una guerra tan descarada y tan inhumana como esta. Porque ahora sí que te digo yo, Hitler, donde ponía el ojo, ponía la bala. Ese no jugaba. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ver otras comunidades como esta, como Hitler y el pueblo alemán en otras esferas, que van a usar a Bonhoeffer de ejemplo y van a tratar de vivir una vida como la que él vivió, sin dejar de ser cristiano, sin dejar su fe, con sus iglesias abiertas, aunque se las quieran cerrar, con sus seminarios abiertos, aunque los metan presos por enseñar. Bonhoeffer escogió regresar, escogió estar con su familia, escogió estar con su gente. Tuvo todo lo que él quisiera en Estados Unidos. Regresó y murió con su gente. Y eso es todo. Con eso acabamos nuestra clase y vamos a seguir en la vida de Bonhoeffer. Luego vamos a ver, como les dije, igual que el pueblo alemán escogió el nazismo, muchos de nuestros pueblos latinoamericanos escogieron el marxismo. Porque dijeron, bueno, los europeos escogen lo más que les conviene, pues nosotros vamos a escoger lo que creamos que nos conviene. Y sencillamente, lo que vamos a ver también, la teología de la liberación latinoamericana, no podemos acabar una clase de historia de la iglesia y teología histórica sin cubrir la teología de la liberación. Eso lo vamos a cubrir en la próxima clase. Pero mis últimas clases van a ser sobre hoy y las cosas de Dios hoy y cosas que tienen que ver con nuestras iglesias. Esas van a ser las últimas dos clases. Si es que nos queda una, más dos. Y con eso acabamos. Así es que Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? Ah, Luz, no te había visto. Bendiciones. Bendiciones a todos. Tienes que iluminarnos cuando llegas, Luz. No me había dado cuenta que estaba. No te habíamos visto. Con el nombre de mi hija y claro, por eso no se dieron cuenta. Tal vez, ese era el nombre que estaba ahí. Yo decía, hay un nombre misterio.
¿Quién será? Ok, pues gracias Luz. Pues, Bendiciones a pues todos. ¿alguna pregunta? Pues ya estamos en camino, estamos encarrilados, ya nos encarrilamos. Cuesta un poquito de trabajo encarrilarse en una nueva área, pero ya nos metimos y por ahí vamos a coger la buffer y nos vamos a acabar en Nicaragua, vamos a acabar. Pero tú sabes, una cosa es. Ok, pues Dios le bendiga. Bendiciones. Ok, Dios lo bendiga. Gracias. Amén, Dios lo bendiga. Voy a buscar este video, está demasiado.